Ya estamos en contacto con Gariné Morsesian, doctora en Derecho. Estuvo participando Gariné en Armenia en el marco de una conferencia otorgada por el Centro de la Verdad y la Justicia, Center of Truth and Justice, titulada La Guerra de Artsaj y el Derecho Internacional. Bienvenida, Gary. Qué experiencia que acabas de vivir hace pocos días, ¿no? Sí, la verdad que fue increíble. Llegué hace nada, menos de una semana, y fue una experiencia que me marcó un montón. Fue una mezcla de aprendizaje académico y cuestiones académicas sobre el derecho internacional, pero también fue súper emotiva, porque pude ver en persona muchas de las cosas que estuve siguiendo, que estuvimos todos siguiendo desde nuestras casas los últimos 2 años en cuanto a la guerra en Artsaj. ¿Cuándo habías estado en Armenia anteriormente a este viaje? Y fui en el 2014, que con Ah, vos, Romy, en ahí el va, no Hangouts sabía si habías conversábamos vuelto. para sí, que fuimos a Artsaj, ¿te acordás? Que fuimos Sí. a Yuyi, a Stepanakert, y en ese momento, en ese momento yo no era tan, yo tenía 17 años, no era tan consciente de que podía llegar a venir otra guerra y de tal magnitud, ¿no? Y también cuando fuimos a Yarabelur, el cementerio, donde están los soldados caídos de la guerra de Artsaj, tampoco en ese momento pensé que podía llegar a volver a ver Yarapelur, pero con el triple de soldados enterrados. Totalmente, creo que es algo que compartimos y sentimos quienes tuvimos esta oportunidad de conocer Artsaj en ese sentido y de vivir a Armenia con esas características. ¿Y quién diría que tu vuelta a la madre patria iba a ser, bueno, con todo lo que pasó en el medio, pero que Mm. iba a ser también recibida y con un quehacer vinculado a tu profesión, para entender Mm. esto que estuviste haciendo? ¿Cómo llega a vos esta propuesta de participar de esta conferencia o cómo llegás vos a ella? Bueno, em, esta fue una conferencia organizada por Center for Truth and Justice, Centro por la Verdad y la Justicia. Es una institución de Estados Unidos que ofrecía becas a personas que estudian Derecho Internacional, Derecho, y mejor si era con orientación en Derecho Internacional, o personas graduadas recientemente en la materia. Era una beca para ir a la conferencia en Armenia, organizada por esta institución también, y también consistió en tener, aparte de la conferencia, en tener reuniones con ciertos funcionarios o abogados y abogadas o personalidades del derecho internacional en Armenia. Y también a la vuelta tenemos que hacer un artículo académico sobre Artsaj y el derecho internacional, algún tema vinculado con la guerra de Artsaj, para que sea publicado. Entonces, esta beca me la compartió Anush Bagdasarian, Ujú. que supongo que muchos la conocen. Ella es de Estados Unidos, es abogada, se graduó hace poquito en Harvard, también es Bueno, ustedes, especialista en Derecho perdón, Internacional. ustedes habían estado vinculadas ya con un tema vinculado al derecho durante la guerra de Artsaj, si no me equivoco, o fue después. Y no, fue, sí, durante, después, Anush y Ahí yo, va. y también con Maral Morsesian, mi prima, estuvimos participando en la redacción de un reporte que se presentó ante las Naciones Unidas, un reporte sobre violaciones de Azerbaiyán de la Convención sobre la Discriminación Racial. Y Anush, como sabe, me conoce, sabe que mis temas de interés, me compartió la beca y yo dije, tengo que mandar mi aplicación porque, o sea, es ir a Armenia y encima está vinculado con el derecho internacional y encima sobre el conflicto que hubo en Artsaj. O sea, todos temas que para mí eran súper interesantes y que me tocaban un montón, ¿no? A todos los que tenemos ascendencia armenia y estamos vinculados con estos temas y con la lucha, nos tocan un montón. Entonces mandé mi aplicación y pasé por el proceso de selección. Tenías que mandar carta de recomendación, carta de motivación, qué tema querés, el tema de investigación para escribir a la vuelta del viaje, y muchas más cosas. Después pasé a la etapa de la entrevista y bueno, después me enteré que había quedado con otros tres compañeros, un chico de Canadá y una chica de Estados Unidos y otro chico de Estados Unidos.
chicos que no tienen ascendencia armenia, pero están, que les interesa muchísimo el tema. Y bueno, y de repente, 2 semanas antes de la conferencia, saqué el pasaje gracias a la beca, y de repente, el 28 de mayo, Maíz Kesaneut, estaba en Hayastan, y mi primer día claramente fui a Sardarabad porque era 28 de mayo, día de la conmemoración de la primera independencia de Armenia. Qué primer día para llegar a Armenia y qué rápido, si bien hubo un proceso que imagino habrá llevado su tiempo y su detenimiento, qué rápido todo como para allá de repente, así como bien lo describís, llegar a Armenia y en este sentido con un montón de líneas que apuntan hacia vos, ¿no? Hacia lo que sos como profesional y como Armenia. ¿Cómo fue una vez llegada ya tu estadía? ¿Cuántos días fueron los de la conferencia? ¿Qué contenidos se trataron? ¿Qué oradores estuvieron presentes y demás? Bueno, llegué y me pasaron a buscar por el aeropuerto y me hospedé en la residencia de American University of Armenia. Eso estuvo buenísimo porque pude conocer también chicos que estudiaban allá, o sea, no es que estaba en un hotel Sí. aislada, sino que estaba en una residencia donde compartí mucho también con chicos locales armenios que estudiaban allá. Y la conferencia fueron los días primero, 1, 2 y 3 de junio. Duró 3 días y fue súper interesante porque no solamente expusieron personas con ascendencia armenia o que viven en Armenia, sino que también hubo muchos especialistas del derecho internacional de distintas partes del mundo, no sé, tanto de Norteamérica como de Europa, y también estuvo Ocampo, que es un argentino que tuvo un rol importante en la fiscalía en la época de los juicios por las juntas, por la dictadura argentina, y él también expuso. Y se trataron distintos temas. Claramente el tema central fue el legal, que donde pudimos ver, escuchar sobre distintas cuestiones, como por ejemplo la recolección de evidencia Ujú. cuando sucede un conflicto armado, cómo poder proteger esa evidencia, cómo poder utilizar esa evidencia. También, por ejemplo, hubo paneles sobre los distintos mecanismos que ofrece el derecho internacional para poder buscar una vía de reparación para Armenia y también para las personas víctimas del conflicto armado y refugiados. Por ejemplo, se tocaron temas sobre la Corte Penal Internacional o sobre la Corte Internacional de Justicia o distintos mecanismos que ofrecen las Naciones Unidas para poder llegar a algún tipo de justicia. Otros paneles que a mí me parecieron súper interesantes fue un panel sobre las cuestiones psicológicas y las consecuencias psicológicas, mejor dicho, en quienes fueron víctimas de crímenes internacionales como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Me pareció muy interesante porque en definitiva toda esta construcción de normas en materia de derechos humanos y distintos mecanismos y cortes internacionales, según mi perspectiva, creo que en definitiva siempre el objetivo está en proteger los derechos humanos, ¿no? Y en hacer que las personas que sufrieron crímenes tan graves puedan en algún punto volver a reanudar su vida, a estar bien. Eh, Gary, hay, sí, imagino que son un montón de conocimientos, de aprendizajes que incluso debes seguir procesando hasta ahora. sí. ¿Hay algún concepto, algo que hayas aprendido, absorbido en la conferencia que digas, uy, esto no sabía que funcionaba así, o mirá qué interesante esto que no se sabe, que no se habla, como para poder contarnos y compartir alguna de todas estas ideas, de estos conceptos que te parezca que esté bueno expandir y profundizar en ello? Em, no sé si un concepto, pero sí creo que es importante compartir que hay mucha gente trabajando por Artsaj y trabajando por lograr una justicia para Artsaj. Em, bueno, algo que sí me parece importante compartir, que tampoco sé si es un concepto, Ujú. pero la labor que hizo el Centro por la Verdad y la Justicia en materia de recolección de evidencia, Bien. que se mostraron algunos testimonios
que pudo recolectar esta institución, y quería contar un poco sobre cómo es que esta institución llevó a cabo esta recolección de testimonios, porque me parece súper interesante. Dale. Si querés te cuento. Sí, obvio, contanos. Esta institución, bueno, se creó a fines de noviembre, en noviembre del 2020, es, cuyos miembros son la mayoría abogados y abogadas, y tenía como objetivo principalmente, bueno, ayudar a Artsaj de la manera en la que sea. Y una de las formas en las que ayudaron a Artsaj fue en la recolección de testimonios y evidencia. Entonces, ¿pero cómo llevaron esto a cabo? Porque estaban en Estados Unidos. Muchos chicos y chicas, jóvenes, estudiantes de Derecho o recién graduados de Stepanakert, de Artsaj, se comprometieron como voluntarios con esta institución para recolectar evidencias y entrevistar personas y así poder obtener los testimonios. O Wow. sea, estos chicos que fueron también víctimas de la guerra porque estuvieron viviendo en el territorio donde estaba en riesgo, por más que Stepanakert quizás siempre estuvo un poco más resguardada, igual seguían en riesgo y siguen al día de hoy en riesgo. Estos chicos jóvenes decidieron, a pesar de todo lo que estaban viviendo, utilizar lo que les pasaba para poder ayudar y hacer algo bueno. Entonces se capacitaron para poder entrevistar, porque no es fácil entrevistar a personas que fueron víctimas de crímenes como de lesa humanidad o crímenes de guerra o tortura. Se capacitaron para entrevistar a estas personas y estuvieron horas y horas y horas entrevistando y recolectando testimonios. Em, Entrevistas, por ejemplo, de 6 horas incluso. Y también estos chicos contaron que cuando les hablaban en su dialecto a los artsajís, porque también dentro de cada zona tienen un dialecto más específico, las personas se abrían más y contaban más. Y algo Claro, importante que también sentidas quería como más mencionar es cercanas. que, como muchos saben, en un momento Artsaj dejó de recibir luz, gas, porque se les cortó el suministro. Y esta institución de Estados Unidos les envió a los chicos de Artsaj los suministros suficientes para que puedan tener calor, porque en pleno invierno se morían de frío, porque hace mucho frío allá, para que puedan tener calor, y estos chicos, a pesar de todo, siguieron trabajando en la recolección de testimonios. Entonces, a mí me pareció asombroso, y yo los conocí y los abracé, y Mm. tuvimos una conexión muy buena, y hoy en día mantenemos un contacto por internet, pero es increíble cómo estos chicos de entre 20 y 30 años, siendo tan jóvenes y habiendo vivido todo lo que vivieron y sabiendo que siguen en riesgo, se comprometieron y se siguen comprometiendo a entrevistar personas que sufrieron cosas graves y crímenes graves, para que quede todo guardado, para que no quede en la nada, porque es importante tener evidencia y tener registro de lo que pasó. Y bueno, no es fácil, claramente, entrevistar personas y escuchar por 6 horas o más a personas que sufrieron cosas muy, muy graves. En base a esos testimonios es que después ustedes trabajaron o se investigó y se compartieron determinados temas, se usaron como base para todo esto. Sí, sí, se compartieron en algunos paneles, se compartieron los testimonios y se habló justamente de cómo las víctimas pueden lograr volver a estar bien a nivel emocional, porque las consecuencias de la guerra, de los conflictos armados y de los crímenes internacionales son devastadoras a nivel económico, a nivel infraestructura, pero también son devastadoras en lo que tiene que ver con la dignidad humana de las personas, ser que es un derecho humano básico. Em, sí. En este momento estás como en la última etapa de este proyecto porque estás elaborando tu trabajo final. ¿Es así? ¿Sobre qué tema es? ¿Cómo es lo que estás haciendo en este entonces? Claro, a la vuelta, como muy bien eh, mencionamos antes, a la vuelta del viaje, la beca consiste en que hay que hacer un artículo académico para que sea publicado, porque no hay tanta producción académica o artículos académicos sobre Artsaj, porque es un tema del que no se habla tanto, o quizás no hay desde la perspectiva jurídica. Y el objetivo es poder hacer los artículos académicos lo más objetivos posibles, con el carácter más objetivo posible, para que puedan servir, no sé, para difundir la cuestión, o para que también
en lo que tiene que ver con procesos judiciales, las personas que tienen que tomar una decisión tengan algún tipo de fuente de doctrina o académica, porque no hay tanto. Y creo que para mí mi mayor desafío va a ser hacer mi trabajo lo más objetivo posible, pero lo voy a lograr porque cuanto más objetivo lo hago, más va a servir el trabajo. Y bueno, por ahora estoy todavía cerrando el tema, pero decidí hablar del derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj y analizar también el caso de Kosovo, Ujú. y también hablar bastante sobre la necesidad de Artsaj de ser independiente y de los riesgos que corre la población de Artsaj si siguen estando bajo dominio azerí, que es un elemento muy importante para para entender de por qué este pueblo necesita ser independiente. Y básicamente analizar si se cumplen con los requisitos legales para que Artsaj sea considerado un Estado independiente y bueno, por ahora eso, todavía lo estoy cerrando porque recién volví hace poquito, así que estoy en la parte inicial del trabajo. Y si sale todo bien y si se publica el próximo año, los becarios, los fellows, tenemos que ir el próximo año a la próxima conferencia a exponer Ah, nuestros trabajos. y así que continúa y para rato este vínculo, que no, digamos, por lo que vemos no es un trabajo, una experiencia que empieza y termina, sino que existe esta posibilidad de continuar y tu interés en hacerlo es algo que se ve, que transmitís y que por ese motivo también te queremos felicitar por haber participado, por haber quedado seleccionada y por la valentía Gracias. de poder aportar tu grano de arena como profesional, entendiendo que como una persona armenia y sensible, también esto te debe tocar muy en lo profundo y hay que fortalecerse Sí. para poder aportar desde esos lugares, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que más que nada en la comunidad armenia de Sudamérica veo muchísimo esto, que somos personas muy comprometidas con Armenia y con las cosas que le pasan al pueblo armenio. Y creo que muchos de nosotros y nosotras, estos temas nos tocan un montón y tenemos mucha sensibilidad, pero también creo que supimos transformar o utilizar esa sensibilidad o ese dolor que nos generan estas situaciones en un motor y decir, ok, bueno, esta es la realidad y es muy doloroso lo que le está pasando al pueblo armenio y también el negacionismo del genocidio armenio y toda la continuación de la historia de nuestros ancestros. Es muy doloroso, pero bueno, algo tenemos que hacer con eso y aportar nuestro grano de arena. Por ejemplo, vos, Romy, con el laburo que haces en Gomirá me parece súper interesante y me parece que aportas un montón, un montón, un montón. Así que te felicito también. Y, y bueno, yo encontré esta manera. Intento desde mi lugar y desde los temas que me interesan o de los que sé, aportar mi grano de arena. Y los invito a todos a la conferencia el próximo año, que por cierto también se transmite virtualmente, así que esta conferencia la van a poder ver virtualmente cuando suban todos los videos en la web, en la página del Center for Truth and Justice. Y, y bueno, muchas gracias, Romy. Muchas gracias a vos por todo lo conversado, por tus palabras y seguiremos siguiendo este tema de cerca. Gariné Morsesian desde Buenos Aires, te agradecemos nuevamente. Gracias a vos, gracias a ustedes.